Eres el elegido, y aunque hoy todavía sientas el peso de la espera, hay una verdad que no se ha movido un solo instante. Lo que te señalaba en silencio ya estaba trabajando por ti. Cuando alguien se burló de tu paso lento, de tus puertas cerradas y de tu cansancio, no vio el temblor del suelo debajo de sus propios pies, porque el cielo no olvida a quien fue puesto aparte para un tiempo como este. Hay momentos en los que el alma parece caminar por una calle vacía de la ciudad de Volta Redonda, con el ruido de los autos pasando lejos y el corazón apretado como si nadie entendiera la batalla interior. Tú conoces esa sensación de mirar alrededor y sentir que fuiste subestimado, como si tu nombre hubiera sido reducido por voces que solo vieron la superficie. Pero el Señor mira más hondo, mira la raíz, mira lo que fue sembrado en lágrimas y todavía no ha brotado a la vista de nadie. Por eso, aun cuando te hicieron pequeño en la conversación ajena, no pudieron hacer pequeño el propósito que te acompañaba. Hay una diferencia entre ser ignorado por los hombres y ser escondido por Dios, y esa diferencia cambia todo. Hoy empiezas a reconocer que lo que parecía atraso era custodia, y que lo que parecía silencio era preparación. El peso en tu pecho no significa abandono, sino una espera que está siendo medida con precisión. Y mientras recuerdas todo esto, algo en tu interior empieza a enderezarse, como una puerta que por fin deja de resistir la mano correcta. Quizá te hicieron sentir que tu camino dependía del aplauso de otros, pero el camino verdadero nunca fue sostenido por manos humanas. Cuando José fue olvidado en la prisión, el olvido no fue la última palabra, y cuando David fue dejado en el campo no fue su destino final. Así también, tu historia no termina donde te dejaron mirando desde afuera. Hay una sabiduría que se revela cuando el alma deja de discutir con el tiempo y empieza a leer el tiempo como una señal. En el rostro de quien te subestimó, quizá viste prisa, arrogancia o risa fácil. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Pero debajo de eso había una fragilidad que todavía no sabían nombrar, porque nadie se burla con tanta ligereza de lo que de verdad comprende, y nadie desprecia tan fuerte lo que siente que un día lo confrontará. Tú no necesitas perseguir la vindicación con las manos cerradas, porque la verdad sabe encontrarte. Lo que hoy te parece lento está alineándose con una justicia que no improvisa.
Hay una mesa que se está preparando sin ruido, y tu lugar no depende de los que te miraron por encima del hombro. Respira despacio y deja que esa idea entre hasta los huesos, porque el cuerpo también aprende a creer. La vergüenza que te quisieron pegar no fue hecha para quedarse. Ya se está despegando como polvo en la lluvia, y tu espíritu comienza a caminar con una firmeza nueva. Mira con atención esa escena interior que siempre vuelve. La puerta que se cerró, la conversación que terminó antes de tiempo, el mensaje que nunca llegó, el gesto de rechazo que parecía definitivo. Hay algo en ti que todavía recuerda el instante exacto en que pensaste que habías quedado afuera para siempre. Y sin embargo, incluso allí, el cielo no perdió el mapa de tu nombre. A veces la honra no llega haciendo ruido, sino desarmando por dentro la mentira que te hizo vivir encorvado. El que rió de ti creyó estar encima, pero la soberbia siempre se apoya en un piso más frágil de lo que aparenta. Tú, en cambio, has sido sostenido en un lugar más profundo, donde la caída de otros no puede arrancarte la identidad. Hay una paz extraña cuando empiezas a entender que no todo retraso es castigo, y no toda puerta cerrada es derrota. Algunas cerraduras existen para proteger lo que todavía no estaba listo para recibir el peso de lo que venía. Por eso tu llanto no fue inútil, tu paciencia no fue vacía, y tu obediencia no fue silenciosa en vano. El corazón herido quiere respuestas rápidas, pero el espíritu aprende a distinguir entre impulso y confirmación. Y mientras avanzas un paso más dentro de esa comprensión, algo se ordena en tu respiración, como si el pecho dejara por fin de pelear contra la realidad. La escena que parecía final comienza a parecer umbral, y el umbral, aunque tiemble, nunca es una tumba. Hay una manera de mirar la vida que solo nace cuando ya has sido humillado sin merecerlo. Entonces dejas de medir tu valor por la risa ajena, y empiezas a reconocer la mano que te sostuvo cuando nadie más lo hizo. Te das cuenta de que hubo días en los que apenas pudiste levantarte, y aún así te levantaste. Te das cuenta de que hubo noches en las que oraste sin belleza, con palabras cortas y cansadas, y aún así esa oración subió. Te das cuenta de que el dolor no te volvió menos elegido, sino más consciente de la presencia que te acompañaba. El suelo que parecía firme para quienes se burlaban de ti ya estaba agrietándose por debajo, aunque ellos no lo sabían. Y tú, sin hacer alarde, empezabas a ser formado en una paciencia que no se compra. Hay una autoridad silenciosa que nace cuando ya no reaccionas igual a cada desprecio, porque algo más fuerte que la ofensa empieza a gobernarte. El que fue quebrado sin ser destruido aprende a reconocer el sonido de la verdad antes de verla completa. Eso es lo que está ocurriendo en ti ahora. No estás perdiendo sensibilidad, estás ganando discernimiento. Y ese discernimiento es una lámpara encendida en medio de una sala donde antes solo había eco. Observa también cómo el cuerpo guarda lo que la boca no dijo. Tal vez tus hombros se endurecieron muchas veces para no mostrar tristeza, y tu mandíbula aprendió a cerrarse para no revelar la herida. Tal vez caminaste por la casa fingiendo normalidad, mientras por dentro una pregunta seguía ardiendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ellos rieron justo cuando más te costaba sostenerte? Pero el cielo no responde a la burla con el mismo lenguaje. Responde con una obra más profunda, más lenta y más irreversible. Lo que se quiebra bajo presión revela su material, y lo que permanece revela su fundamento. Tú has sido llevado a un borde donde ya no sirve la apariencia. Allí el alma decide si se encoge o si se vuelve más verdadera, y en tu caso algo verdadero está creciendo. No una arrogancia nueva, sino una estabilidad que no depende de que otros te entiendan. El ridículo que escuchaste no pudo tocar el centro donde guardas lo que Dios habló en secreto.
Ese centro permanece, incluso cuando la noche parece larga, y mientras esa certeza desciende, el ruido externo pierde volumen, como si se alejara hacia un pasillo que ya no tiene poder sobre ti. Quiero que recuerdes algo que quizá tu mente intentó archivar demasiado pronto. El tiempo de Dios nunca llega tarde. Abraham esperó, Ana lloró, y la respuesta llegó cuando ya parecía que la historia había cerrado sus puertas. Esa clase de espera no es castigo, es formación. Tú has sido llevado a una madurez que no se aprende en días fáciles. Por eso la risa de quienes te miraron desde arriba no tiene la última palabra, porque no fueron ellos quienes sostuvieron tu respiración en los días difíciles. Había una mano invisible acomodando lo que parecía disperso. Había una inteligencia santa trabajando donde tus ojos solo veían demora. Y ahora empiezas a notar que las piezas del dolor no estaban sueltas, sino unidas por una intención que no comprendiste al principio. Cada decepción estaba afinando tu oído. Cada puerta cerrada estaba probando si aún sabrías caminar sin el permiso equivocado. Cada silencio estaba vaciando el ruido que te habría confundido más adelante. Así, tu historia se vuelve un lugar de revelación, no de humillación. Y aunque todavía haya preguntas, ya no son preguntas desordenadas, ahora son preguntas que esperan respuesta sin desesperación. En ese cambio interno está naciendo una libertad que nadie puede conceder ni quitar. Hay una imagen que puede ayudarte a comprender lo que estás atravesando. Una cuerda tensa en un instrumento que parecía silencioso, pero que en realidad estaba siendo afinado. Nadie aplaude mientras se ajusta la tensión, porque ese proceso no luce glorioso. Sin embargo, sin ese ajuste, la música no puede nacer limpia. Así ha sido contigo. La presión no fue solo presión, fue afinación. El comentario cruel no fue solo ofensa, fue un espejo que te obligó a mirar donde tu identidad todavía estaba demasiado atada a la opinión de otros. Y al mirar ahí, el espíritu empezó a desatar. Lo que duele cuando se toca es precisamente lo que está vivo, y tú sigues vivo. Tu sensibilidad, lejos de ser debilidad, es señal de que todavía puedes escuchar lo que otros ya dejaron de oír. Esa cuerda que parecía a punto de romperse, en realidad estaba encontrando su tono. Por eso, cuando recuerdes la risa de los que se burlaron, no la tomes como sentencia, sino como contraste. Ellos hicieron ruido por un momento. Tú estás siendo preparado para sostener una nota que permanece. Hay una dignidad en eso que no depende del escenario. Hay una fuerza en eso que no grita. Y hay una paz especial cuando por fin entiendes que la afinación no es castigo, sino cuidado. Cuando el corazón entiende esto, también cambia la manera de mirar a quienes te subestimaron. Ya no los ves solamente como adversarios, sino como testigos involuntarios de una obra que no pudieron detener. Ellos rieron porque no veían la estructura interna de lo que Dios estaba construyendo. Vieron solo la superficie, la espera, el cansancio, la aparente demora. No vieron el peso que se estaba distribuyendo dentro de ti para que no quebraras bajo la próxima bendición. No vieron el entrenamiento oculto de tu paciencia. No vieron que cada día de aparente quietud estaba haciendo de tu espíritu un lugar más ancho. Así se cumple muchas veces lo que parecía una paradoja. El mismo proceso que otros usaron para despreciarte fue el proceso que te preparó para permanecer. Y eso cambia la lectura del dolor. El dolor ya no es un punto final, es una escuela. La escuela no siempre se siente amable, pero sí se siente verdadera. Por eso tu llanto tuvo sentido, aunque nadie lo haya aplaudido. Tu silencio también habló, y tu espera, que fue juzgada por algunos, estaba produciendo un fundamento que solo se ve cuando la tormenta llega. Ahora lo sabes de otra manera,
Y ese saber ya no sale de la teoría, sino de la experiencia. Hay días en que el cuerpo mismo parece responder a la memoria de la humillación. Una mirada, un tono de voz o una vieja escena pueden volver a apretar el pecho sin aviso. Sin embargo, incluso ahí, la gracia sigue trabajando. No te pide fingir que nada pasó. No te exige borrar el impacto de la burla. Te invita a no convertir la herida en identidad. Esa diferencia es sagrada, porque una herida puede ser real y aún así no gobernar tu nombre. Lo que se dijo de ti no tiene el poder de definirte, aunque por momentos haya querido quedarse pegado a la piel. Tú has sido creado para algo más vasto que la vergüenza de otras personas, y esa verdad, repetida con paciencia, empieza a hacer espacio en tu interior. Donde antes había un cuarto estrecho, ahora se abre una ventana. Donde antes había un cuello apretado, ahora se insinúa un suspiro. Donde antes había impulso de defenderte con ansiedad, ahora comienza a aparecer una serenidad que no viene de vencer una discusión, sino de saber quién te conoce de verdad. Esa serenidad es el inicio de una caída inversa, no la tuya, sino la de la mentira. Y cuando la mentira cae, el alma recuerda cómo era respirar antes del miedo. Si ahora mismo sientes que alguna de estas señales tocó tu interior, escribe 888 en los comentarios y vuelve para mí. No es un número mágico, ni un juego de suerte. Es una señal sencilla de desbordamiento, una manera de reconocer que algo de esto encontró lugar en ti. Tus dedos escribiendo eso serán como una pequeña confirmación de que no has escuchado en vano. A veces, el alma necesita un gesto concreto para decir sí a lo que está siendo revelado. Hazlo con calma, escríbelo y vuelve, porque lo importante no es el gesto en sí, sino la verdad a la que responde. Y cuando regreses, deja que esa verdad siga haciendo su trabajo sin prisa. Hay procesos que no crecen bien si se interrumpen en el momento de mayor delicadeza. El reconocimiento necesita silencio para asentarse. El consuelo necesita espacio para bajar más hondo. Y la convicción necesita un instante de reposo para dejar de temblar. Por eso te pido que vuelvas después de escribirlo, no para empezar de nuevo, sino para continuar desde donde tu corazón ya había empezado a rendirse a la luz. Lo que sigue no contradice lo anterior, lo confirma, y esa confirmación, aunque pequeña, tiene un peso real. Hay una segunda forma de ver esta hora, como el momento en que el eco de la burla empieza a apagarse dentro de ti. Lo que antes sonaba grande, ahora pierde cuerpo. Lo que antes te perseguía, ahora te sigue solo como recuerdo, no como autoridad. Esa transformación no ocurre porque hayas olvidado, sino porque has sido alcanzado por algo más fuerte que el miedo. Cuando el alma se encuentra con la verdad, la mentira no desaparece de inmediato, pero sí pierde trono. Eso es lo que empieza a pasar aquí. La escena que te avergonzó no ha podido vencer la historia completa. Tu nombre sigue siendo llevado por una fidelidad que no se interrumpe. Y en la medida en que aceptas eso, tus pasos cambian. Ya no avanzas como quien pide permiso para existir. Avanzas como quien recuerda que fue llamado. Ese recuerdo produce un tipo de rectitud que no se fabrica en la prisa. Y mientras sostienes esa rectitud, algo dentro de ti deja de luchar por aprobación y empieza a descansar en pertenencia. La pertenencia es más fuerte que la opinión. La pertenencia sostiene incluso cuando la opinión se burla. La pertenencia te devuelve a un lugar donde el alma ya no mendiga una silla, porque sabe que el asiento estaba reservado. Hay un sonido que solo se escucha cuando una vieja cadena comienza a aflojarse. No siempre es visible, pero sí se siente en la manera en que el pecho deja de apretarse y el pensamiento deja de correr en círculos. Tú estás entrando en ese espacio.
El desprecio que recibiste quería convertirte en alguien encorvado, siempre pendiente de la próxima mirada, siempre intentando anticipar el juicio ajeno. Pero no fuiste hecho para vivir así. Fuiste llamado a enderezarte por dentro. Y ese enderezamiento no es una actuación, es una restauración. El rostro aprende a descansar, la espalda aprende a aflojarse, la mente aprende a distinguir entre la voz del miedo y la voz que guía. En eso hay una libertad silenciosa que no necesita anunciarse. Tal vez todavía no tengas todas las respuestas que quisieras, pero ya no eres la misma persona que comenzó a preguntarlas. Eso es importante, porque el proceso no solo cambia las circunstancias, cambia el lugar desde el cual miras. Y cuando cambia ese lugar, la realidad empieza a verse más grande y menos hostil. Lo que parecía un corredor sin salida comienza a parecer un pasaje en construcción, y el alma, aunque cansada, empieza a reconocer que la construcción no estaba olvidada. En esta parte del camino, conviene escuchar con más atención lo que ocurre en lo pequeño, la forma en que tomas un vaso de agua, la manera en que enciendes la luz de una habitación, la pausa antes de responder a un mensaje que ya no merece tu energía. Todo eso habla de una vida que deja de reaccionar y empieza a discernir. Ya no todo comentario merece una defensa, ya no toda burla merece una escena, ya no toda ausencia debe interpretarse como fracaso. En el fondo, te están siendo devueltas cosas que el dolor te había quitado sin permiso. Claridad, calma, centro. Y cuando vuelven, no vuelven vacías, vuelven con memoria. Recuerdan por dónde pasaste y también recuerdan que saliste. Recuerdan la noche, pero no se quedan en ella. Recuerdan el peso, pero no lo absolutizan. Así el alma se va reordenando, no por presión externa, sino por una verdad interna que ya no se apaga tan fácil. Tu historia está aprendiendo a hablar un lenguaje distinto. Y ese lenguaje ya no es el del resentimiento, sino el del reconocimiento. No niega el golpe, pero tampoco se arrodilla ante él. Eso también es parte de la sanidad que se está revelando. En medio de esa transformación, hay algo importante que no debes perder de vista. La caída de quienes se burlaron no necesita convertirse en tu alimento. La justicia de Dios no requiere tu veneno, requiere tu confianza. Eso es más difícil de lo que parece, porque el alma herida quiere ver a los arrogantes humillados de la misma manera en que la humillaron. Pero el camino más alto no te pide celebrar el derrumbe ajeno. Te pide permanecer de pie cuando llegue la verdad. Esa postura no nace de la frialdad, sino de una conciencia más profunda. Tú no estás llamado a copiar la dureza que te lastimó. Estás llamado a conservar una mansedumbre con columna vertebral. Esa combinación es rara, pero poderosa. Sabe llorar sin derrumbarse, sabe mirar sin odio, sabe esperar sin volverse pasiva, sabe decir no sin temblar, y mientras esa forma de ser madura en ti, tu interior se parece cada vez menos a una sala de juicio y cada vez más a un lugar de residencia. El alma deja de sentirse visitante en su propia historia. Comienza a habitarla, y habitarla es distinto a sobrevivirla. En ese cambio, se nota que la caída que el otro sintió no es el final de tu relato, sino la confirmación de que la verdad está avanzando. Hay una paciencia que no es resignación, y tú estás aprendiendo a reconocerla. La resignación apaga la esperanza, la paciencia la afina. La resignación se sienta y cruza los brazos. La paciencia camina con los ojos abiertos. La resignación dice que nada cambiará. La paciencia espera mientras sigue sembrando. Eso significa que aún en días de cansancio todavía puedes elegir gestos que honran lo que viene siendo restaurado. Puedes apagar un ruido que te sobrecarga, puedes caminar más despacio, puedes dejar de responder a la voz que te empuja a demostrar,
puedes volver al centro con una oración breve, sin espectáculo. Ese retorno pequeño importa más de lo que parece, porque el cielo suele sostener grandes giros sobre hábitos sencillos. La forma en que te levantas hoy puede ser más profética que cualquier discurso. La forma en que respiras frente al recuerdo puede ser más verdadera que cualquier defensa. Y la forma en que decides no encadenarte otra vez a la humillación puede abrir una puerta que la prisa jamás abriría. No subestimes lo cotidiano cuando Dios está usando lo cotidiano para devolverte fuerza. Allí, en lo común, se está escribiendo una obediencia que un día parecerá obvia, aunque ahora te cueste. Hay una escena que se repite en muchas vidas, y quizá también en la tuya, la de mirar una silla vacía y entender que ya no puedes seguir llamando hogar a lo que solo te toleró. Esa comprensión duele, pero libera, porque no todo lugar que te recibió merece retenerte y no toda relación que te observó merece tu permanencia. A veces, el ridículo de otros no solo hiere, también revela. Revela donde ya no encajas, donde tu crecimiento quedó estrecho, donde tu silencio fue confundido con debilidad. Y esa revelación, aunque amarga, evita que te quedes encogido en una historia que ya terminó su función. Tú no necesitas mendigar el espacio que fue negado con desprecio. El espacio correcto llega con una paz distinta, con una amplitud que el alma reconoce antes de entenderla. Cuando eso sucede, la herida pierde parte de su control. Ya no estás solamente reaccionando a lo que te hicieron, estás siendo guiado hacia lo que te corresponde. Y ese giro interior vale más que muchas victorias visibles. Porque el verdadero cambio no comienza cuando el otro cae, sino cuando tú dejas de vivir para sostener la importancia de su mirada. Allí empieza la libertad. Quiero hablarte ahora de una de las partes más delicadas del proceso. Aprender a soltar la necesidad de explicar tu valor a quienes ya decidieron no verlo. Es cansado vivir en defensa constante. Es cansado argumentar con quien solo escucha para contrariar. Es cansado intentar que una risa se transforme en respeto a través de discursos interminables. Pero tú no fuiste llamado a agotar tu fuerza en convencer a ojos cerrados. Hay batallas que se vencen simplemente dejando de entrar en ellas. Y ese dejar de entrar no es derrota, es discernimiento. Cuando apartas la mano del fuego, no estás rindiéndote, estás cuidando tu piel. Así también, cuando te apartas de la conversación que te reduce, estás protegiendo el altar interior donde se está reconstruyendo tu nombre. Esa protección no es orgullo, es sabiduría. El alma aprende a decir basta sin odio, aprende a retirarse sin amargura, aprende a callar sin desaparecer. En ese aprendizaje hay una madurez que antes no tenías y que ahora se está volviendo visible incluso en tu manera de mirar. Lo que antes te encendía de inmediato ya no te domina con la misma facilidad. Algo más centrado gobierna tu respuesta. Y cuando tu respuesta cambia, cambia también el lugar desde el cual la historia te lee. A veces la vida espiritual se parece a entrar en una habitación donde todo estaba cubierto de polvo y descubrir, después de abrir una sola ventana, que la luz ya estaba esperando. No cambió la casa en un segundo, cambió la manera de verla. Eso es lo que está ocurriendo contigo. La luz no llegó para negar el polvo, sino para mostrar que el polvo nunca tuvo la última palabra. Y así sucede también con la humillación que cargaste. Cuando la verdad entra, no borra el pasado, pero lo reordena. Pone cada cosa en su sitio. El comentario cruel deja de ocupar el centro. La demora deja de parecer abandono. La soledad deja de ser un castigo y empieza a revelarse como un espacio donde fuiste preservado.
Tal vez eso no resuelve todas tus preguntas de inmediato, pero cambia el clima interior en el que preguntas. Ya no preguntas desde la desesperación, sino desde la espera consciente, y esa diferencia es enorme. Porque una espera desesperada se rompe por dentro, mientras una espera consciente madura. Tú estás aprendiendo a esperar sin perder el rostro, a mirar sin endurecerte, a recibir sin sospecha cada pequeña señal de cuidado que antes pasaba desapercibida. Es así como el corazón se vuelve más ancho sin volverse ingenuo. Hay momentos en que el cuerpo recuerda el rechazo antes que la mente, una garganta que se cierra, un estómago que se aprieta, una memoria que regresa con demasiada nitidez. No te sorprendas por eso. El cuerpo no miente, solo cuenta la historia que vivió. Pero incluso esa historia puede ser reeducada con paciencia. Puedes respirar con más lentitud. Puedes poner una mano sobre el pecho y reconocer que sigues aquí. Puedes nombrar delante de Dios lo que te dolió sin adornarlo ni esconderlo. Ese acto de verdad es una forma de rendición que no te humilla, sino que te realinea. Y en la medida en que haces eso, algo deja de gobernarte desde la sombra. Los viejos ecos pierden volumen. La vergüenza se vuelve menos convincente. La identidad auténtica empieza a hablar más alto que la acusación. Eso no ocurre como un trueno, ocurre como una brisa persistente, una brisa que, sin dramatismo, mueve lo que estaba estancado. Así funciona muchas veces la restauración, no con espectáculo, sino con insistencia, y tú la estás recibiendo en una medida más profunda de la que crees. Hay una obra silenciosa sucediendo donde antes solo percibías un vacío. Ese vacío no era abandono, era espacio preparado. Hay quien piensa que el camino de los elegidos siempre será comprendido tarde o temprano por todos, pero la verdad es más exigente y más hermosa. A veces, ser elegido significa caminar por un tramo donde pocos entienden lo que estás cargando. Eso no te descalifica, te afina, te obliga a buscar una voz más estable que la opinión pública de tu entorno, y esa voz no te aplasta, te nombra, te vuelve a poner de pie, te recuerda que no eres una suma de reacciones ajenas, sino una vida sostenida por propósito. Cuando esa convicción entra, el desprecio deja de ser un espejo confiable. Ya no mide tu estatura, ya no define tu lugar, ya no organiza tu futuro, y aunque todavía puedas sentir el eco de ciertas risas, ya no les entregas la llave de tu mañana. La llave está volviendo a tus manos, no como trofeo, sino como responsabilidad. Porque ahora sabes que lo que hagas con tu siguiente paso importa más que lo que hicieron con el anterior. Esa conciencia trae una sobriedad serena, no te vuelve duro, te vuelve claro. Y la claridad, cuando viene de Dios, siempre tiene un tono de misericordia mezclado con firmeza. Cuando esa claridad se instala, también cambia tu relación con el recuerdo. No necesitas borrarlo para seguir adelante. Basta con dejar de alimentar la escena como si fuera el centro de todo. El recuerdo puede existir sin gobernar, puede aparecer sin dictar, puede doler sin decidir. Esa es una libertad real y quizá una de las más difíciles de alcanzar, porque el alma suele confundir intensidad con verdad, y no todo lo intenso es verdadero, ni todo lo verdadero llega con intensidad. A veces, la verdad entra caminando despacio, como una lámpara en la madrugada, y cuando entra, muestra que la historia fue más grande que la herida. Eso es lo que ahora se está volviendo visible. Tu historia no está reducida a la caída de quienes rieron de ti. Tu historia también incluye la resistencia, la preservación, la paciencia, la disciplina invisible y la misericordia que no se apartó. Todo eso estaba allí, incluso cuando no lo podías describir, y al reconocerlo, algo se afloja en el alma. Ya no tienes que vivir mirando hacia el lado de la humillación,
Puedes mirar hacia adelante sin traicionarte. Puedes avanzar sin negar lo que pasó. Puedes crecer sin convertir la herida en altar. Esa es una forma de sanidad que no hace ruido, pero cambia el paisaje entero. Si este mensaje confirmó lo que ya venía formándose en tu interior, atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.